Si se me escucha. Hola, Mm, hola, ¿se escucha? sí, sí, sí. Ya, chévere. Gente, vamos a empezar con la asesoría de la PC4 de circuitos eléctricos. Esta es la PC del ciclo que llevé el curso, 2022-1. Por lo que está viendo, la PC toca el tema de fasores, de potencias reactivas, activa y aparente. Y no me dio tiempo para digitalizar la resolución del ejercicio. Así es que aquí voy a compartir la solución que está subida también al banco de CIME y ahí vamos garabateando encima, explicando. Y bueno, podríamos pasar un poco también a la parte teórica, si es que se necesita reforzar algo. Entonces, vamos a comenzar. Voy a dividir esto en dos. Ok. Ya. Como siempre, espero que siga así. Son 4 preguntas, la PC. Y vamos a empezar por la segunda, ¿ya? Que Casero es la más tranquila de estas 4 preguntas. Entonces vamos a leer el enunciado. Nos dice, 5 puntos. Mira. En el circuito de la figura 2, la fuente de tensión entrega 7200 watts y la carga Z absorbe 6400 watts. Se sabe que el factor de potencia del circuito es 1. Mira, con este dato. Ya sabemos, o sea, nos dicen que el factor de potencia es 1. Calcule lo siguiente. La naturaleza de la carga Z. Nos están preguntando si esta carga Z, que nos lo dan como una caja que no sabemos qué hay dentro, puede ser inductiva, resistiva o capacitiva, ¿no? Entonces, vamos a ir con el inciso A directo. Ahí está. Pregunta 2. Aquí está. Nos tenemos el circuito relativamente simple. Nos dan 2 datos, bueno, 3 en realidad. ah, que la fuente de tensión, este de aquí, entrega 7200 watts y la carga Z absorbe 6400 watts. Y la tercera que sería el factor de potencia de 1, ¿no? Y nos están preguntando en el inciso A, por la naturaleza de la carga Z de aquí. Entonces, por lo que comenzaría sería por el tema de factor de potencia. ¿No? Nos dicen que es 1. Entonces, ¿con eso qué podemos sacar? Podemos sacar el ángulo de fase, ¿no? Recuerden siempre, para esta PC, el triángulo de, de potencias, que se llama, ¿no? Sería algo así más o menos. ¿No? Usualmente es de esta manera. Aquí va la potencia reactiva, aquí la potencia útil o activa también, no nos lo dicen, y aquí la aparente, ¿no? La potencia aparente. Y aquí tenemos el ángulo. ¿Y el factor de potencia qué es? Es el coseno de este ángulo. Entonces nos dicen que el factor de potencia es 1. Eso quiere decir que el factor de potencia para el ángulo que menciono, o mejor dicho, el coseno del ángulo que menciono es 1, ¿no? Entonces, el ángulo, bueno, en sí puedes tomar varios valores, pero nos quedamos con 0, ¿no? No nos dan más restricciones. Nos vamos con la más fácil, por así decirlo. Nos quedamos con 0. Y para este de aquí, como no sabemos cuál es inicialmente no sabemos la naturaleza que tiene, le ponemos así con variables, ah, o sea, de manera general, ¿no? Acuérdense que una impedancia se forma por una parte real, le estoy llamando A. Bueno, aquí debería ser más menos la parte imaginaria que le estoy llamando B. En este caso le estoy poniendo menos directamente, pero si en caso sea más, el valor de B me va a salir negativo, ¿no? Bueno, ahí concluyo que es más. Entonces es como que una general, una impedancia general. Ya. Con el factor de potencia es 1, ¿qué otra conclusión podemos sacar? Yo creo que esta es o sea, la parte más difícil tal vez del ejercicio. Aparte de sacar el ángulo, bueno, sabiendo el ángulo también puedes intuir,
pero por lo que pusieron este ejercicio los profesores, los JPs, es para que nos demos cuenta de qué sucede si el ángulo nos sale cero. En otras palabras, qué pasa con el circuito si el factor de potencia es uno. Y el factor de potencia es uno, mejor dicho, el ángulo es fase cero cuando el circuito es netamente resistivo. O sea, la parte inductiva se compensa con la parte capacitiva, ¿no? Eso es lo que pongo acá. Como el factor de potencia es uno, el efecto del inductor, que es este de aquí, es como que el símbolo del inductor, se compensa con el efecto del capacitor. Y ustedes dirán, ¿dónde está el capacitor? El capacitor se debe encontrar aquí, ¿no? Porque si esto es inductivo, póngase en el caso que esto es netamente inductivo, ah, tu circuito total sería inductivo. Entonces su factor de potencia no sería uno. ¿Y qué pasa si es una resistencia, una simple resistencia, ¿no? Que B valga cero. Te quedaría una carga inductiva. Entonces tu factor de potencia tampoco podría ser uno. Entonces para que tu factor de potencia sea uno, mejor dicho, tu ángulo de fase sea cero, ese de aquí tiene que tener un componente capacitivo que se compense con este componente inductivo para que tu circuito te quede netamente resistivo, ¿no? Tal vez voy a saltar un poco la parte teórica porque estoy seguro que les va a venir esta parte. Entonces, a ver, nada más ese aquí. Ese también se ve en FA3, no sé si se acuerdan, circuito RL, circuito RC, pero aquí ya se toca como fasores, que en sí es más fácil. Ya, por ejemplo, un circuito resistivo inductivo que se compone por una resistencia y un inductor, como este de aquí, ¿no? La fuente, nuestro inductor y nuestra resistencia. Bueno, no voy a explicar este de acá. Nos vamos como que a la conclusión, ¿no? En un circuito resistivo inductivo, donde prima el inductor, ¿no? O sea, no hay nada de capacitancia, el voltaje se adelanta respecto a la corriente. Esto es como que la conclusión de este de aquí, ¿no? Y, y en el otro caso, un circuito resistivo capacitivo, es al revés, el voltaje se atrasa respecto a la corriente. Y vamos a ¿dónde está el circuito netamente resistivo? Ya, un circuito resistivo puro, nos vamos a dar cuenta que el voltaje y la corriente van a estar en fase. Fíjense, ninguno está adelantado o atrasado del otro, están en fase. Ah, bueno, la amplitud podría cambiar, pero fíjense que ambos llegan a su pico en el mismo instante. Ahí también esto es importante, un circuito inductivo puro, cuando o sea, se encuentra frente a un circuito inductivo, acuérdense que el voltaje se va a adelantar. Pero si es netamente inductivo, o sea, sin resistencias, ese ángulo es conocido. Ese ángulo va a ser 90, ¿no? El voltaje se va a adelantar respecto a la corriente en 90 grados. Y un capacitivo puro, al revés, ¿no? El voltaje, o mejor dicho, la corriente se va a trazar al voltaje 90 grados. Entonces es bueno que lo tengan en mente. En conclusión, un circuito inductivo, voltaje se adelanta respecto a la corriente, circuito capacitivo, el voltaje se atrasa respecto a la corriente. O que es al revés, la corriente se adelanta respecto al voltaje. Ya. Una vez tenido claro eso, sigamos con la resolución del ejercicio. Ya como decía, con el dato del factor de potencia hallamos el ángulo de fase, nos salía cero. Eso quiere decir que nuestro circuito debería ser netamente resistivo, o sea, solo resistencias. Aquí tenemos un inductor. Entonces aquí debe haber, perdón, algo capacitivo, ¿no? Un capacitor. Ya. Con eso ya como que tenemos algo, un dato, ¿no? Ahora vamos a usar
los otros dos, que la fuente de tensión entrega 7200 watts y la carga Z absorbe 6400 watts. Y fíjense en las unidades. Cuando nos hablan de potencia y las unidades están en watts, se refieren a la potencia que genera las resistencias. Exactamente. No, aquí en el triángulo que hacía. Las unidades de esta parte son kilobar, ¿no? Las unidades de esta parte son kilovatios. Bueno, y de la aparente es kilo-VA, ¿no? Entonces, cuando nos habla de watts, se refiere a la potencia o bien entregada o absorbida por las resistencias. Entonces, aquí les he dicho que nuestra impedancia lo estoy poniendo de manera general, ¿no? Con A y B. Y acuérdense que la parte real representa a la resistencia y la parte imaginaria puede ser el inductor o capacitor, ¿no? Perdón, inductor o capacitor. Entonces, aquí le he puesto A, vamos a trabajar con esta variable. Vamos acá. Aquí está. La potencia, ¿cómo lo calculamos? La corriente al cuadrado multiplicado por la impedancia, ¿no? En este caso solamente la resistencia, porque nos están hablando de potencia en vatios, en watts, perdón. Potencia útil. Entonces, para esta parte de la fuente, la potencia va a ser del circuito total. Entonces, ¿cuál es la resistencia de nuestro circuito total? Bueno, aquí tenemos 2 y aquí va a haber algo más de resistencia que le he puesto A. Puede ser cero, ¿ya? Puede ser cero, pero no nos dicen que es netamente capacitivo acá. Entonces, por eso que le puse A. Ya, si nos sale A igual a cero, bueno, era cero. Y es netamente capacitivo, ¿no? Pero eso no podemos asumir. Entonces le ponemos A. Entonces la resistencia total de nuestro circuito es 2 más A. Esa resistencia multiplicado por la corriente al cuadrado me debe dar los 7200 que están acá. Y ahora, la carga Z absorbe 6400 watts. Entonces, la misma corriente, porque es la misma corriente para el circuito, multiplicado por la resistencia, pero solamente esta parte, ¿no? Solo nos está diciendo la carga Z. Entonces, solo por A, ¿no? Ya tengo dos ecuaciones, dos variables, se puede resolver, ¿no? Podemos dividir directamente. Dividiendo, nos sale el valor de A, que son 16 ohms. Entonces, bueno, esto lo he puesto aún en la parte A, pero en la parte A nada más era esto de aquí, ¿no? La naturaleza de la carga Z. Con una explicación con palabras se puede concluir, ¿no? Pero esto de aquí lo vamos a usar para la parte B. ¿Qué es la parte B? La intensidad que entrega la fuente de tensión. ¿Cuánta corriente entrega la fuente de tensión? Ya hallamos el valor de A. Entonces volvamos a nuestra ecuación de acá, ¿no? A es 16, entonces calculamos el valor de I. Nos sale 20. Bueno, o aquí también. En cualquiera de los dos. Entonces, A y B, ya está. Vamos al inciso C. La magnitud de la tensión en la carga Z. ¿Cuánto es la tensión en esta carga? Bueno, es simplemente calcular la corriente, ya la tenemos, ¿no? Nos faltaría la impedancia. Entonces, el valor de A ya lo tenemos, que es 16. Y bueno, este dato que está acá. El 20 que nos dan es la impedancia total, o sea, de esta caja, de lo que hay adentro. Y por lo que estamos viendo adentro va a haber un capacitor y una resistencia, ¿no? Entonces, el 20 que nos dan es el Z total. Entonces, ese 20 es la raíz de la parte real y la parte imaginaria, ¿no? Aquí tenemos que A cuadrado más B cuadrado es 400. Como ya hallamos A, podemos calcular B, ¿no? Calculamos B, nos sale 2. Entonces, la impedancia que había dentro es, bueno, la parte real que era 16 menos J, 2. Y nos están pidiendo la tensión. Bueno,
La tensión es simplemente la impedancia multiplicada por la corriente, ¿no? Y como digo, la parte, o sea, mejor dicho, esta de acá se trabaja con números imaginarios para que al final se trabajen como simples resistencias, ¿no? Como un todo. Y es cuestión de meter en la calculadora y obtener las respuestas. Tu calculadora en modo imaginario, claro. Entonces multiplicas y obtienes el valor del voltaje. No, esta es la notación polar, de la magnitud y el ángulo de acá. Nos pide magnitud 400. Espero sepan usar la calculadora este, en notación imaginaria y no se olviden su calculadora el día del examen, porque en esta PC lo van a usar un montón. Y ya vamos al inciso D. El factor de potencia de la carga Z. La carga Z es de esta manera, ¿no? 16, acuérdense que esta es siempre la potencia activa o la útil, potencia reactiva y potencia aparente. No, la activa es a causa de las resistencias, ¿no? Que es el 16. Y bueno, la reactiva, el 12. Que nos piden el factor de potencia, o sea, el coseno de este ángulo. Bueno, el coseno de este ángulo va a ser 16 entre 20, ¿no? Que era el aparente, que es 0,8. Ah, el valor de la reactancia de la línea X. Aquí nos pusieron un X, simplemente sabíamos que era un inductor por el dibujo, pero no sabíamos su valor. Y hasta ahorita no era necesario saberlo, ¿no? Pero como dije, este de aquí es el capacitor, el valor de la capacitancia de esa cajita, se tiene que compensar con el valor de la inductancia de acá. Entonces, como ya tenemos el valor de X, C, de la reactancia capacitiva, también podemos tener el valor de la reactancia inductiva, ¿no? Que va a ser el mismo valor, 12, porque se tiene que compensar. Aquí lo puse en forma de ecuaciones, ¿no? El Jx, bueno, X de aquí, menos el JB, que este era, ¿se acuerdan que nuestra impedancia era A menos JB? ¿No? Esta parte de aquí. Ambos deben ser ceros, tiene que compensar. Entonces, X en ser igual a B. Y B nos había salido 12. Y tal vez como aquí ya está todo puesto, no sea tan amena la explicación, voy a volver a repetir así como resumen y reflexionando sobre lo que pedían y por qué pusieron el ejercicio, ¿ya? Como dije, no me dio el tiempo a digitalizar todo y tal vez hubiese sido más ordenado y a resolverlo junto con ustedes. Ya, entonces la pregunta 2, teníamos este circuito, nos daban tres datos, ¿no? Aquí lo primero que querían era que nosotros podamos interpretar lo que significa que nuestro circuito tenga factor de potencia 1. ¿No? Primero con esto calculamos el ángulo de fase. Incluso deberíamos saber ya, si algo tiene factor de potencia 1, ah, automáticamente vamos a pensar, es un circuito netamente resistivo. No tiene ni capacitores ni inductores. ¿No? O si los tiene, se compensa. Entonces, ya, una vez analizado eso, respondemos la que nos pedía la naturaleza de esta cajita de acá. Aquí tenemos un inductor. Allá, como es netamente, tiene que ser netamente resistivos, este inductor que hay se debe de cancelar con algo, y ese algo es el capacitor. Entonces, ¿no? Pones. La naturaleza es capacitiva, ¿no? Porque debe haber un capacitor. Incluso, si quieres ser como que más detallado, puedes decir, como puse acá, ¿no? Ah, acá. La carga Z se compone de un capacitor y una resistencia. Capacitiva, resistiva, ¿no? Si ponías capacitiva, te la valían también, ¿no? Porque aquí dice inductiva, resistiva o capacitiva. Pero en sí es capacitiva resistiva. ¿Por qué? Porque tiene una parte real que representa la resistencia y bueno, y la parte imaginaria que es la parte capacitiva, ¿no? Entonces con eso ya tenías la A. Y luego, ¿cómo llegabas al valor de la intensidad? O sea, del valor de la corriente.
Bueno, primero tendrías que representar tu impedancia de manera general, ¿no? Con letras, ¿no? A, parte real, y B, parte imaginaria. Y bueno, de aquí ya sacabas. Bueno, esto era para la parte final. Vamos acá. Ah, ya. Mejor dicho, para la B era que uses los datos de la lectura de tu. O estos datos de aquí que te dan de cuánta potencia entrega tu fuente y cuánta potencia absorbe la carga, ¿no? Y otro detalle a darse cuenta es que nos están hablando de potencia útil, ¿no? Potencia netamente por las resistencias. ¿Por qué? Porque las unidades están en watts. Entonces, la fórmula de potencia es corriente al cuadrado por la impedancia. En este caso, todo es resistencia, ¿no? Aquí la resistencia de nuestro circuito, como dice nuestra fuente, engloba todo esto de acá. La resistencia de nuestro circuito es 2 más esta resistencia A que le llamamos y no sabemos cuánto es su valor, ¿no? Y aquí es lo mismo, ¿no? La misma corriente, pero la resistencia es solamente A, porque nos están hablando de de la carga Z. Dos ecuaciones, dos variables, ahí es el valor de A. Una vez tengas el valor de A, reemplazas en una de ellas para que hayas la corriente. Listo. El inciso C, la magnitud de la tensión en la carga Z. Una vez tengas el valor de A, ahora sí utilizamos este dato de acá. Nos daban el 20, pero ese 20 engloba al Z total, ¿no? Al Z de acá. De tanto la parte real con la parte imaginaria. Parte real ya lo llamamos, que era 16. Hacemos Pitágoras y hallamos la parte imaginaria B, que nos sale el valor 12, ¿no? Una vez tengas ambas variables, ya tienes tu impedancia. Más que nos piden, el factor de potencia de la carga Z. El factor de potencia de la carga Z, ¿dónde está? Ese es inciso D. Aquí está. No, armas tu triangulito. Parte real, parte imaginaria. Como es negativo, acuérdense hacia abajo. Si fuese positivo, sería hacia arriba, ¿no? Y el signo que nos indica, si es negativo, representa un capacitor, y si es positivo, un inductor. Y bueno, es el coseno de este triángulo, ¿no? 16 entre 20. Listo. Y la parte ya es simplemente, como decía, que se tiene que compensar. Aquí nos salía 12, el valor de XC, de la reactancia capacitiva. Entonces del inductor también debería ser ese valor. Y así se termina el ejercicio 2. Ahora vamos al. A ver, ¿cuál hacemos? Por cierto, si tienen alguna duda, normalmente hacedla por el chat, por audio, como guste. Ah, vamos. Ya, por 3, ¿ya? La 1 lo hacemos al último. Pregunta 3. Ya voy a agrandar esto acá. Ya. En el circuito mostrado en la figura 3 se conocen los siguientes valores. En la fuente nos dan los datos de el voltaje RMS y la frecuencia, 50 Hz. También nos dan el valor de la reactancia inductiva, 10 ohmios, y el valor de la reactancia capacitiva, 7 ohmios. Bueno, y el valor de la resistencia, 24. Nos están dando casi todos los datos, ¿no? De aquí, aquí, aquí y de la fuente. Hay en las lecturas de los instrumentos de medición y las potencias activa, reactiva y aparente de la fuente. Y nos pone una nota. En su solución no emplee números complejos, fasores ni vectores. O sea, este ejercicio es para mostrar que sabemos interpretar las lecturas de los instrumentos o resolver un ejercicio haciendo medidas, ¿no? Voy con mi multímetro, mido, con mi amperímetro, mido, y así te busco los valores, ¿no? Sin emplear como dice aquí, números complejos, ni fasores, ni vectores. Ya, vamos. No hay incisos acá, simplemente hallar las lecturas de los instrumentos de medición.
Ya, para no mostrar primero la solución, hay que tratar, ¿no? ¿Por dónde empezar este ejercicio? Primero nos están hablando de los datos de la fuente, ¿no? Esto ya, o sea, es directo a reemplazar, ¿no? Pero ese de aquí hay que tratar de ponerlo en su, bueno, forma polar podría ser, o si no, la forma sinusoidal, ¿no? O sea, la clásica. Un amplitud, el seno, omega por t, más menos, ¿no? El ángulo de desfase. Entonces, aquí nos dan el valor de RMS, perdón. Pero acordemos que el valor que acompaña a la función seno o coseno, el que guste, es el valor pico. O sea, el RMS por raíz de 2. RMS es lo que mide el instrumento. El instrumento siempre se te muestra el valor RMS, ¿no? De corriente y resistencia. Y la frecuencia que nos dan son en hercios. Esa es la frecuencia F, ¿no? Y la frecuencia que usamos en las expresiones sinusoidales es el omega. Es 2pi por F. Ya. Con eso en mente, vamos aquí la solución. ¿Dónde estás? Aquí estás. Ya bueno, aquí copio los datos simplemente. Voltaje RMS, la frecuencia y bueno, la otra frecuencia, ¿no? La frecuencia angular, 2pi por F, 100pi. La reactancia inductiva, 10pi, 10pi, ¿no? 10 ohmios. Y la reactancia capacitiva, 7 ohmios. Y la resistencia, 24 ohmios. Mira, lo curioso de aquí es que, fíjense, la reactancia inductiva es netamente en ohmios, ¿no? Es como, o sea, te está dando el módulo, por así decirlo. Y lo que lo vamos a tener que interpretar es que en esta parte, por ejemplo, de la fuente, solamente hay un inductor, ¿no? No hay resistencias. Entonces podemos decir que la corriente de aquí va a estar, mejor dicho, el voltaje va a estar adelantado respecto a la corriente 90 grados. ¿Ya? Lo voy a volver a explicar más adelante. Aquí está, lo que les decía, ¿no? Como no podemos usar ni números complejos, ni fasores, ni vectores, nos vamos a la forma clásica, expresiones trigonométricas, ¿no? Senos y cosenos. Entonces, la amplitud, como mencionaba, va a ser el valor de RMS por raíz de 2. Ya lo tenemos. Por seno y el omega, que es 100pi por el tiempo, ¿no? El ángulo de fase, como no nos dice nada, podemos asumir cero, ¿ya? Eso es lo que se suele hacer. O sea, es como que tu fuente como referencia. Ya si si tiene un ángulo de fase ya 20, a todo le sumas 20, ¿no? Porque estás usando como referencia este aquí, es como un cero le estás poniendo, ¿no? Y todo vas a trabajar referente a esto. Ponte que luego dicen que en sí estaba desfasado, no sé, pues 20 como decía. Entonces a todo va a afectar eso, ¿no? Ya. Entonces, el análisis que le estaba mencionando hace rato. Aquí nosotros ya tenemos el valor de nuestra fuente, ¿no? Y vamos a querer hallar el de la corriente, el de I. Pero, o sea, según la figura nos damos cuenta que esto es netamente inductivo. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros conocemos el ángulo de desfase que hay entre esta fuente y la corriente de acá. Lo que le mencionaba aquí en la parte teórica. ¿Dónde está? Netamente, aquí está, mira. Es similar, ¿no? Aquí tenemos nuestra fuente. A ver qué carga. Aquí tenemos nuestra fuente sinusoidal y aquí un inductor, ¿no? ¿Qué podemos concluir del voltaje y de la corriente? Que nuestro voltaje va a estar adelantado respecto a la corriente en 90 grados. ¿Ya? Eso es una observación que debemos hacer de acá. Entonces, si nosotros queremos hallar la corriente, esta corriente de acá, simplemente dividimos el voltaje entre la impedancia de aquí, ¿no? El voltaje lo estamos poniendo de esta manera, ya lo tenemos expresado. Entre, ¿qué es la impedancia de aquí? Nos daban de dato, 10 ohmios.
10 ohms. Y allá. Pero no sabemos qué ángulo de desfase tiene nuestra corriente. Fíjense, simplemente la división nos da la amplitud de nuestra función corriente. Ya no sabemos cuánto es el ángulo de desfase. Pero eso lo podemos hallar. Creo que aquí va a hacer falta que lo explique así, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos, de manera general, un voltaje, ¿ya? Un voltaje con amplitud A le voy a poner seno omega por T. Ya como decía, aquí puede tener o no un ángulo de desfase, pero en este caso estamos usando la fuente como referencia. Entonces le vamos a poner que tenga cero, ¿ya? Esto es lo que tenemos aquí. Entonces nosotros queremos hallar cuánto es el valor de nuestra corriente, ¿no? Su función sinusoidal de nuestra corriente. De aquí. Queremos hallar IL1 en función del tiempo. Si nosotros tenemos la amplitud de nuestra fuente y también tenemos la impedancia, podemos decir que la amplitud de nuestra corriente va a ser esa amplitud de nuestro voltaje, nuestra tensión, entre el valor de nuestra impedancia, 10 ohms, ¿no? Multiplicado igual por el seno mismo, pero aquí va a haber un ángulo de desfase. Como decía, ustedes lo pueden hacer directo, ¿ya? O sea, si ya tienen práctica, diciendo, pueden decir lo siguiente. Ah, ya, tengo aquí mi fuente y aquí una corriente y la carga que es netamente inductiva. Entonces el ángulo de desfase va a ser 90. Ya, o mejor dicho, el voltaje va a estar adelantado 90 grados respecto a la corriente. Pero ahorita les voy a explicar una manera sistematizada para que, para que le funcione o sea, sea 90K o sea el ángulo de fase 90 o también hay una resistencia y el ángulo de fase cambia, ¿ya? Ese es un método que lo vi en grabaciones del profesor Bruno. Creo que ahora ya no enseña o no sé si estará enseñando, pero en un ciclo no enseñó, pero lo explicaba de esta manera. Y ya, entonces, aquí tenemos nuestra fuente y nuestra corriente, ¿ya? Como decía, la amplitud de nuestra corriente lo podemos calcular, que va a ser la amplitud de nuestra tensión entre el valor de nuestra impedancia, que es 10, multiplicado por la misma función, por la misma, pero con un ángulo de desfase, ¿ya? ¿Cómo hallamos este ángulo de desfase? Con esta fórmula, siempre, siempre. Pero tenemos que saber interpretarlo. Phi igual al ángulo de nuestra tensión menos el ángulo de nuestra corriente. Ahorita nos hace falta el ángulo de nuestra corriente, que es alfa, ¿ya? El ángulo de nuestra corriente es alfa. Ahora, phi, para eso va a entrar la interpretación. En este circuito, ay, no le decía, la fórmula que siempre vamos a usar es esta. El ángulo de fase phi va a ser el ángulo de nuestro voltaje menos el ángulo de nuestra corriente, ¿ya? Con esto no se van a confundir. Bueno, tienen otros métodos también, normal utilicen, y contrástenlo con este de acá. Entonces el ángulo phi va a ser el ángulo de nuestra tensión menos el ángulo de nuestra corriente. Ahorita nosotros queremos hallar el ángulo de nuestra corriente que le llamamos alfa. Allá, este es alfa. En el ángulo de nuestro voltaje, cero. Ya. El valor de phi. Aquí entra la parte teórica. Le decía, ¿cuánto es el ángulo de fase entre voltaje y corriente cuando es un circuito netamente inductivo? 90. ¿Ya? 90. Entonces 90 igual a cero menos alfa. Alfa es igual a menos 90. Con eso ya obtienen el valor. Y acá. ¿Ya? Como decía, pueden hacer de esa manera también. Dibujando si gusta. El circuito es similar a este de acá, ¿no? Y con traslación de funciones. Foucault, creo. Fundamento de cálculo. Si mi voltaje es ese de aquí y tenía esta función. Este de aquí, no sé, lo voy a poner ya.
para que tenga otra manera, manera gráfica, porque a veces le pueden dar ejercicio, no le ponen la gráfica y les piden funciones, para que sepan en ese caso también. Estamos asumiendo que nuestra función voltaje es este de acá, ¿no? Su amplitud A, que sería este de aquí, ¿no? El Vmax, que también le ponen otros, ¿no? Vmax, seno del omega por T. Ya. Yo quiero hallar el de la corriente. Bueno, su amplitud, creo que voy a ponerlo así, ¿ya? No me acordaba que le llamaba Vmax. Se va a entender mejor. Entonces, el de la corriente va a ser de esta manera. Imax, seno, omega T, omega T más un ángulo alfa. Ya. Imax lo calculamos fácil. Vmax entre la impedancia, ¿no? En este caso era 10. Y ya tenemos Imax. Ahora necesitamos hallar alfa. Si ustedes tienen bien claro la teoría, dirían, es un circuito netamente inductivo, entonces la corriente tiene que estar movida hacia la derecha respecto a esta función. O sea, ¿cómo hago para trasladar una función sinusoidal a la derecha? Oye, le resto un ángulo, ¿y qué ángulo? 90, ¿no? Porque se separan por 90. Los 90. ¿Se acuerdan de traslación de funciones? Si tienen, a ver, no sé si tal vez, o sea, puede ser, ¿no? Que algunos digan, no, eso ya lo sabemos y lo estaba volviendo a explicar, pero por si acaso, por si acaso. Ya. Esta es función x al cuadrado. Si quieren mover esto hacia la derecha, ¿qué hace? En dos unidades pon x menos 2 al cuadrado, ¿no? Se le resta para mover hacia la derecha. Para mover hacia la izquierda, se le suma, ¿ya? Entonces, decía, si nuestro voltaje tiene esta función, nosotros sabemos que nuestro voltaje tiene que estar adelantado a nuestra corriente. O sea, nuestra corriente tiene que estar a la derecha de nuestro voltaje. Entonces, para que se mueva a la derecha, ese ángulo tiene que ser menos 90, ¿no? ¿Cuánto se va a mover? 90, por teoría sabemos. Ya esa es otra manera. Pero con esta manera que les digo, ya va a salir directo con todo y sí. Simplemente es saber, por teoría sacas, ¿no? Este es 90, bueno, la corriente es alfa, el de voltaje es cero, ¿no? Porque no hay ningún ángulo de desfase. Así ya sacas alfa. Ya, sigamos. A ver, eso lo dejo ahí por si acaso. Si gustan, al final también les exporto este de aquí. Se los paso al host, a Jaro, para que se los rote por el pool. Entonces, ¿dónde estamos? Ahí. Ya llevamos la corriente de acá, ¿no? Perdón. Llevamos la corriente. Le voy a poner aquí de todas maneras. Esto es nuestro alfa. Esto es cero, porque no está desfasado nada. Y bueno, esto es 90, por teoría. Y de ahí sale alfa. Y nos pedía el valor al de la corriente acá, ¿no? ¿Qué nos pedía? Perdón. Ah, Hay en las lecturas de los instrumentos de medición y las potencias activa, reactiva y aparente. Ya. Mm, Bueno, como mencionaba, los instrumentos nos van a mostrar los valores RMS. Ya, si tenemos esta corriente, el valor de RMS sería este entre raíz de 2, ¿no? Esa es la amplitud, el Imax, que con eso lo van a entender mejor. De raíz de 2, bueno, 10. Ahora vamos en esta parte, a la corriente RC. Y es de manera similar, solo que ahora, en esta parte del circuito, tenemos tanto una resistencia como un capacitor, pero de manera similar. La corriente, su Imax, ¿cuál va a ser? Bueno, es el mismo voltaje, fíjese, es el mismo voltaje, de tanto de acá como de todo esto, es el mismo voltaje. Entonces va a ser nuestro 100 raíz de 2 entre el valor de la impedancia de aquí. ¿Cuánto es la impedancia? Bueno, la raíz cuadrada de la resistencia y, y del capacitor, ¿no? O sea, 24 al cuadrado más 7 al cuadrado. Aquí está. Con eso ya tenemos nuestro Imax.
Chévere. Por el seno del omega t más un ángulo de desfase, beta, ¿ya? Y volvemos a la misma técnica, ¿no? Nuestro phi, bueno, en este caso va a ser otro phi. ¿Por qué? Porque o sea, consta por resistencias y seno. El phi de aquí es otro, por eso que le pongo phi 1 para que no se confunda. Este es phi y este es phi 1. Entonces, lo mismo. Phi 1 que lo vamos a hallar con esa expresión de acá. Voy a poner. O sea, de manera general, ¿se acuerdan? El phi general se halla de arco tangente de XL menos XC entre R, ¿ya? Aquí no hay ningún inductor, ¿no? En esta parte, pero sí hay capacitor y resistencia. El valor de la inductancia capacitiva es 7, entonces menos 7, y de la resistencia es 24. Con eso hallamos nuestro phi, ¿ya? Que lo vamos a reemplazar aquí. Lo reemplazamos aquí. El ángulo de nuestra tensión es a 0, ¿no? Porque estamos trabajando con la misma tensión. El ángulo de fase es 0. Y el de la corriente lo hemos llamado beta. Entonces lo que tendríamos aquí va a ser, voy a anotar. Esto de aquí nos salió menos 16.26 igual a 0 menos, aquí le llamamos beta, ¿no? Y beta nos sale más 16. Este de aquí es más que nada para que no te confundas con el signo, ¿ya? Porque puedes hallar, o sea, hallas el ángulo y dices, pero en sí, aquí va menos 16.26 o va 16.26, ¿no? Y al final es positivo, mira, no es simplemente reemplazar el ángulo de acá, sino, pues es que estamos este acá. Ya, listo. Lo voy a poner aquí más ordenado. Este de aquí es este valor, el I es beta y este de aquí es cero. Ah, ya, bueno, como nos pide los valores de los instrumentos, calculamos de aquí nada más, ¿no? La corriente, toda esta corriente aquí, ya simplificando, no simplificando, sino calculando, este de aquí, nos sale 5.657 por el seno y nuestro ángulo de desfase. Entonces nuestra corriente RMS va a ser este valor entre raíz de 2, 4 amperios. Ahora, nuestro voltaje RMS de aquí va a ser el valor de nuestra resistencia multiplicado por nuestra corriente RMS, ¿no? Por eso es que se necesitaba hallar este de acá, nuestra corriente. O sea, ¿cuánta corriente pasa por acá? Una vez la tenga, el valor de RMS, lo multiplico por el valor de la resistencia, obtengo el voltaje RMS, que es lo que va a medir, que es lo que va a medir este instrumento. Ya. También nos pedían las potencias, activa, reactiva y aparente. Eso también deberían saber la fórmula, ¿no? La potencia aparente es la raíz cuadrada, Pitágoras, ¿no? Siempre el triángulo. Potencia aparente, potencia activa o útil, que es P, y la potencia reactiva. Entonces, la potencia total, P, es las que se obtienen por el valor, por las potencias de las resistencias, ¿ya? Ah, es mejor dicho, la potencia que absorben las resistencias. Ese es el de P. Es por eso que se denota en watts. Ya, bueno, la fórmula de potencia es corriente al cuadrado multiplicado por el valor, en este caso de potencia activa, resistencia, ¿no? ¿Qué resistencia? Bueno, la resistencia del circuito es simplemente 24, ¿no? Es por eso que es 24 por la corriente al cuadrado. ¿Y qué corriente? Bueno, la corriente que pasa por acá, que pasa por la resistencia. Y aquí también es algo, otro punto a tener en cuenta. Para calcular la potencia reactiva, tenemos que tener en cuenta el signo. Ya usualmente
a la potencia del inductor se le pone signo positivo y al del capacitor negativo. No es que se suman ambas potencias, sino que se restan, mejor dicho, se tiene un signo. La potencia reactiva del inductor va a ser la corriente. ¿Qué corriente? La corriente RMS que pasa por acá. ¿Qué corriente pasaba? 10. A ver, ¿dónde está? Aquí está. A ver qué corriente. 10, ¿no? Esa es la corriente que pasaba por aquí, por nuestro inductor. Esa corriente multiplicada por el valor de nuestra reactancia inductiva al cuadrado. Menos, ¿por qué menos? Porque ahora voy a calcular el del capacitor, la potencia del capacitor. Va a ser la corriente, ¿qué corriente pasa? 4 al cuadrado multiplicado por el valor que es 7. Aquí creo que dije al revés. La corriente es 10, ¿ya? 10 al cuadrado por la reactancia inductiva que es 10 también. Y de esa manera obtenemos la potencia reactiva o reactante total, ¿ya? Y la aparente es simplemente Pitágoras de esos dos, que nos sale 967,47. ¿Qué más pedían? Eso es todo, ¿no? Ay, ay, aquí creo que lo hago para confirmar. Ah, no, no. Aquí calculo la corriente RMS total. A ver, 9,67. Ah, lectura del amperímetro. Cierto. Ah, este aquí, este aquí. Ya, una vez tengamos la potencia aparente, simplemente o sea, aplicar la fórmula, ¿no? La potencia es también, o sea, la otra fórmula, tensión por corriente, ¿no? La tensión RMS de nuestra fuente, ¿cuánto era? 100. La potencia lo acabamos de hallar. Y la corriente que pasa por nuestra fuente sería este de aquí, 9,67. La corriente que calculamos era que pasaba por aquí, por el inductor. Eso también lo calculamos y ahora estoy calculando el de acá. Y eso es lo que mide el amperímetro, ¿no? Ya. Por si acaso voy a volver a repetir así como un resumen de, del ejercicio. Porque sé que cuando ya todo está puesto acá, a veces no se entiende mucho también. O sea, me pasa cuando llevo clases y el profesor, ¿sabes? Trae el ejercicio resuelto en su PPT y hace un repaso. No es como que lo vuelva a resolver de nuevo, donde ahí ves paso a paso cómo vayan, ¿no? Por eso voy a volver a repetir. Ya, aquí nos daban este circuito y querían, o sea, las personas que ponen ejercicio, ¿no? Que mostremos que podemos resolver el ejercicio utilizando instrumentos de medición, sin usar fasores, sin usar números complejos ni vector, ¿no? Utilizando amperímetros y voltímetros. Lo primero a tener en cuenta es que los instrumentos nos van a mostrar los valores RMS, tanto de la tensión como de la corriente. Entonces, ¿por dónde se tenía que empezar este ejercicio? Por la fuente. ¿Ya? Nos daban el valor RMS y la frecuencia en hercios. ¿Ya? Una vez tengamos esos valores, podemos representarlo con su forma sinusoidal, ¿no? Que era voltaje en todo tiempo, es con voltaje máximo, el seno de omega por t, la frecuencia angular, más un ángulo de fase, ¿no? Como decía, aquí no nos menciona nada de ángulo de fase. Entonces podemos usar como referencia esto de aquí y ponerle 0. ¿Ya? No está desfasado. Omega lo llamamos 2pi por f y f es 50 y v max, que es el valor RMS por raíz de 2. Ya tenemos nuestra fuente, mejor dicho, ya tenemos la función sinusoidal de nuestra fuente. Entonces, luego, o mejor dicho, lo que nos pide es las lecturas de nuestros instrumentos, ¿no? Pero para saber cuánto es, cuánto está leyendo nuestro voltímetro, necesitamos saber la corriente, ¿no? La corriente RMS de esta parte del circuito, por esta rama. ¿Cuánta corriente pasa? ¿Ya? Y para saber cuánta corriente pasa por acá,
Eso también nos están pidiendo porque sería el que mide este amperímetro. Ah, lo trabajamos a través de potencias. Esto es como que a veces no nos damos cuenta. Yo no me doy cuenta cuando llevo el curso, ¿no? Para esta parte, fácil puede decir, ¿no? Allá, tengo la fuente de aquí, analizo, o sea, si ya tengo el voltaje y también tengo la impedancia, puedo calcular la corriente RMS, ¿no? Que sería la fuente de aquí, o sea, el Vmax, que es este de aquí, ¿no? Vmax de aquí, que es el mismo, decía, entre la impedancia y ya tengo el IRMS, ¿no? Bueno, entre raíz de 2 también, pero ya tengo el IRMS. Pero la pregunta es, como, ¿cómo hallo el RMS de aquí? La corriente RMS de esta parte. Porque eso también me pide, que sería el que lee este perímetro. ¿Cómo lo hallo? Allá. No es simplemente como que sumar. Yo nada más me acuerdo que ley de nodos, ¿no? Esto más esto me da este aquí. No es así. Sino se trabaja a través de potencias. Hallo la potencia aquí, la potencia acá, y hago Pitágoras para hallar como que la potencia total. ¿Ya? Entonces, como decía, ya tenemos el valor o la función sinusoidal de nuestra tensión. Luego tenemos que hallar la corriente RMS de aquí. ¿Cómo la hallamos? Aquí está. Aquí está, ¿no? Les decía, el Vmax entre la impedancia, que es el Pitágoras de estos dos valores, y ya tengo el Imax, que nos salía este de aquí. Este es nuestro Imax, de esta parte. El ángulo de fase a través de esta expresión, ¿no? ¿Cómo hallamos el phi? Bueno, arcotangente de estos dos valores. Y con eso ya teníamos el valor de nuestro ángulo de fase, que era bet. Y ni siquiera era necesario. No era necesario. Simplemente, mira, recién me doy cuenta de eso. Simplemente hallabas el Vmax, eso lo dividías entre la impedancia y te salía el Imax. Ese entre raíz de 2 obtenías tu IRMS de esta parte. Ese IRMS lo multiplicabas por el valor de R y obtenías lo que mide tu voltímetro. Ahí ya tenías un punto y medio con ese análisis. Ya. Y aquí está, ¿no? Le decía. El IRMS que nos salía 4 multiplicado por 24, que era el valor de nuestra resistencia. Y ahora, para llegar al valor de la corriente de aquí, se trabaja a través de potencias. Ya. Nuestra potencia activa o útil total va a ser las potencias absorbidas por la resistencia. ¿Ya? ¿Cómo calculamos la potencia de una resistencia? Bueno, el valor de la resistencia por la corriente al cuadrado. Es este de aquí. Ahora, para hallar la potencia aparente, necesitamos tanto el Q como el P, ¿no? El P total ya lo tenemos. El Q es las potencias del capacitor y el del inductor. Bueno, perdón, chat, ¿no? Pues disculpe para la fórmula del ángulo. Sí. Me está preguntando sobre cómo calcular el ángulo, ¿sí? Que es arco tangente de XL menos XC entre R. Ajá. En este caso, para esta parte, fíjate que no hay inductores, entonces la fórmula sería simplemente arco tangente menos XC entre R, ¿no? Es por eso que hago arco tangente de menos 7. ¿Dónde está? Uy, se movió. No, aquí está. A ver qué carga. Arcotangente de menos 7 entre 24. Y con eso ya tengo el valor del ángulo. Ahí estaba en. Allá. Ah, quiero que entiendan esto, ¿no? ¿Cómo hallo la corriente IRMS de aquí? Eso se trabaja a través de potencias. Potencias como que es la ecuación que te va a salvar cuando no sabes cómo hacer un ejercicio. ¿Ya? Entonces, la potencia activa total, se obtiene a través de las resistencias, ¿no? Y la reactiva total es tanto del capacitor como del inductor, pero hay que tener cuidado en que se le da signos aquí. El del inductor
se le considera positivo. Aquí está el valor de la inductancia, es 10 aquí, multiplicado por la corriente. ¿Qué corriente? Este aquí, 10 al cuadrado, ¿no? Y el negativo es de aquí, que es 7 el valor de la inductancia capacitiva, por 4 que es el IRMS al cuadrado, ¿no? Y así obtenemos nuestro valor de nuestra potencia reactiva. Una vez tengamos eso, hacemos Pitágoras, obtenemos nuestra potencia aparente, que ese es el de nuestra fuente, potencia aparente. Una vez tengamos la potencia aparente y tenemos nuestro VRMS, que era 100, calculamos IRMS, ¿ya? Que sería la lectura de este amperímetro. Y con eso se termina el ejercicio. ¿Cómo hallamos esta corriente 10? Bueno, lo que explicaba al inicio, ¿no? Ese de aquí. No era necesario incluso hacer esto, ¿eh? No sé por qué. Es simplemente el voltaje max, que es este de aquí, entre la, la reactancia inductiva, que es 10, y con eso tengo y el Imax, ¿no? Que es todo esto aquí. Bueno, quiero el IRMS, el Imax entre raíz de 2, que es 10. No era necesario lo de los ángulos, pero por si acaso, ponte que te pedí. Además, exprese la función de la corriente IL1, ¿no? Ya lo expliqué cómo hacer. Ya eso sería por este ejercicio. Vamos ahora al cuarto ejercicio. Lo voy a tomar agua. Ya. Aquí está. Tenemos el ejercicio. Ya, es un florazo hasta acá. Haces marea también. A ver, vamos a leerle por si acaso. Utilizando un fino taladro con punta de diamante que funciona a 190.000 RPM, los cardiólogos pueden remover en las arterias coronarias depósitos de plaquetas que ponen en peligro la vida. El procedimiento es rápido, sin complicaciones y relativamente indoloro. El rotablator, un sistema de angioplastia, consta de un impulsor de catéter, un cable guía, una consola y una fuente de poder. El impulsor de catéter contiene una delgada turbina que dirige el eje flexible que hace girar el taladro del catéter. Ya me imaginé. Pero como decía, es como que contexto. El ejercicio empieza aquí. O sea, el ejercicio para circuitos eléctricos empieza aquí. El modelo del circuito operacional y de control se muestra en la figura 4. Aquí está, este es el modelo operacional y de control. Determine el voltaje VT, este de aquí. La tensión, determina esto y nos dicen, la tensión que dirige la punta cuando Vs de T es este valor de acá. Nos están pidiendo cuánto es este voltaje de la derecha, cuando el de aquí de nuestra fuente, a la izquierda, es este dato que nos está. Y esto, el análisis que hicimos en el ejercicio anterior, nos va a ayudar. El análisis de ángulos nos va a ayudar aquí. Ya, aquí tengo el circuito dibujado, es tal cual. Y por comodidad, lo que hago aquí primero es este de aquí, que está expresado con coseno, lo paso a seno, ¿ya? ¿Por qué? Porque cuando está expresado en función de seno, el ángulo de aquí en su expresión polar es el mismo de aquí, ¿ya? Nada más por eso. ¿Y cómo lo paso de coseno a seno? Bueno, en el momento no estaba muy seguro si sumar, restar, entonces me puse a dibujar. El coseno es así y el seno es así, ¿no? Entonces dije que el coseno debe estar adelantado al seno. En otras palabras, para pasar a seno, o ¿cómo paso de coseno a seno? Para mover a la derecha, tengo que restarle al ángulo, ¿verdad? ¿Cuánto? 90. Pero, pero lo sumé un rato.
Ujú. Oh, ya me acordé. ¿Cómo lo verifiqué? Probé sumando, ¿ya? Entonces, lo que sabía o lo que me recordaba en el instante era que el seno y el coseno están desfasados 90, ¿sí? Pero no estaba muy seguro si era, o sea, sumarle 90 y aquí volverse menos 45 grados o restarle 90 y que sea menos 225, ¿no? O sea, no estaba seguro. Entonces lo que hice es, probé, o sea, puse el otro valor al costado, o sea, con el menos 240, 225 y puse a ponerle valores, ¿no? Darle valores al tiempo y a ver cuál coincidía con, a ver, lo pondría. Eso es en caso extremo, no se acuerdan, se le borra la memoria, como me pasó a mí. Entonces aquí, ¿por qué hago esto? Es que trabajando con senos me sentía más cómodo, esa es la verdad. Pueden trabajar con cosenos también, tal vez lo hacen, pero por si también a ustedes les gusta trabajar con la función seno, les doy este tip, ¿no? Bueno, es de manera general. Ya decía que lo que sabía es que el coseno y el seno están desfasados. Ya están desfasados 90. Aquí tengo la expresión usando coseno. Quería pasarlo a seno. Y yo decía, es menos 90 o más 90. Entonces yo puse ambos. Y aquí voy a poner el otro. Raíz de 2 seno de 40t. Bueno, si restaba menos 90 era menos 225 ahora sí. Tenía estas dos opciones, era esto o esto. Entonces digo, ya, voy a darle valores a t, o sea, doy valor a t, ponte ya, le doy 10 y esto me sale, no sé, raíz de 2 ya. A ver, si a esto le doy 10 aquí me sale raíz de 3 ponte. Y aquí a este le doy 10 aquí me sale raíz de 2. Ya, este coincide. Y así probé con varios, unos 3 4. Y el que coincidía es este aquí. ¿Ya? Ya, bueno, una vez tengo expresado en función de seno, lo que le decías, lo que le decía, ¿no? El ángulo es directamente de aquí. Para la expresión polar, paso el menos 45 grados. Y bueno, y acuérdense que el número que va aquí es el RMS, ¿ya? Entonces, y si el máximo, el V max, es raíz de 2 el RMS sería 1, ¿no? Y el ángulo de desfase es menos 45. Eso sí está en seno, ¿ya? Y si está en coseno, creo que se le suma 90, ¿ya? El valor se le suma 90 y ese va a ser tu ángulo de aquí para la expresión polar. Bueno, y el RMS que decía, o sea, esto entre raíz de 2, pues es 1. Ya, esta es su expresión polar, la expresión como que en imaginario sería raíz de 2 entre 2 menos este de aquí. Que eso era algo así, ¿no? Bueno, sería así. Esto es 45 hacia abajo, pues menos. Este es 1 y la parte real sería coseno de 45, ¿no? Raíz de 2 entre 2. La parte imaginaria, el seno de 45, raíz de 2 entre 2. Como está hacia abajo, el negativo. Entonces, esto es raíz de 2 entre 2 menos raíz de 2 entre 2 por j. Es V de A. Ya, V de A le puse. Ya. Mira, ¿por qué le decía que trabajar con fasores es fácil? Trabajar con fasores te permite trabajar un circuito ah, complejo o o sea, tu circuito alterno, o sea, trabajar con voltaje y corriente alterna como si fueran continuas, ¿ya? Pero tus voltajes y tus corrientes van a estar expresados de manera imaginaria. Entonces, eso quiere decir que puedes aplicar ley de nodos, ley de mallas, lo que hacíamos con corriente continua, solo que ahora con corriente alterna, pero para ello se expresan los valores de los voltajes y las corrientes con números imaginarios, ¿no? Entonces, la función Vs que nos daban, lo pasé a senos, ¿para qué? Bueno, esa era por comunidad en mi caso, si gustan trabajar con cosenos, y para la expresión polar, le decía, es el Vmax entre raíz de 2, ¿ya? Porque va siempre el valor RMS. Entonces, el Vmax entre raíz de 2, que sería raíz de 2 entre raíz de 2, 1.
Y el ángulo es, si están trabajando con seno, es el mismo ángulo. Si están con coseno, creo que es el suma 90. No estoy seguro. Pero creo que sí, es el suma 90. Y obtener el valor. Una vez tengan esto, es más fácil pasar a la parte, a la expresión imaginaria, ¿no? A la otra expresión. Que es raíz 2 entre 2 menos raíz de 2 entre 2. Y listo. También pasamos a, o calculamos la reactancia capacitiva de los dos capacitores que tiene nuestro circuito. No nos daban nombres, entonces le puse C1 al de la izquierda y C2 al de la parte de arriba. Y inductores solo tenemos uno. Entonces la reactancia capacitiva, acuérdense que es 1 entre omega por el valor del capacitor. Y para pasarlo en expresión de fasores, a la reactancia capacitiva con una J y el signo menos, ¿ya? Y la inductiva, que está aquí, es positiva, J2. Y lo mismo calculo aquí, ¿no? Reactancia capacitiva es 1 omega por C, C2 en este caso, que es 1 entre 80, nos sale 2 iguales, fíjense. Y del inductor, la reactancia inductiva es omega por L, 40 por 1 entre 20, 2J, positivo. Ya, con eso me vamos rascando puntos, los checks que pusieron. A ver, nosotros queremos hallar el voltaje de acá, ¿no? Este voltaje. Ya tenemos el valor de la impedancia aquí. También tenemos el valor de la impedancia aquí. Valor de la impedancia aquí. También tenemos nuestro voltaje en expresión fasorial. Nuestra corriente ya está expresada de manera fasorial, ¿no? 2i nos dicen. Entonces ya podemos trabajar con lo que hacíamos en corriente continua, ¿no? Ley de nodos. Hacemos ley de nodos. ¿Para qué? Recuerden que nuestro objetivo es hallar V de T, el de la salida. Ya. Tenemos este dato. Entonces, ley de nodos. Para eso su calculadora en imaginarios, en modo fasores. Y ya es como trabajar con corriente continua. Por ejemplo, hallamos I. Este I de acá. Espero que sea ese. Sí, ese I. Entonces, nuestro voltaje de salida, este de aquí, entre a la impedancia Z, ¿no? El voltaje entre Z. Ya simplemente meter en la calculadora y obtenemos el valor en fasores. Ahora, método de nodos. Nodo B y nodo C. ¿Ya? Nodo B y nodo C. En nodo B, ¿qué tenemos? No fregué. Ya. Nodo B. Les decía, ¿no? La serie pasada. El voltaje B menos el voltaje en A entre la impedancia de aquí. Eso es lo que está acá. El voltaje fasorial en B menos el voltaje en S, que es el voltaje en A, ¿no? Mira, esta es tierra. Siempre acuérdense de poner su referencia para ley de nodos. Y este voltaje en A es el voltaje en S, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. Entonces, voltaje fasorial de B menos este de aquí entre la impedancia, 2J. Esta es nuestra impedancia del inductor. Y eso es lo que está acá. Ahora vamos al otro nodo. No, a la otra rama, para el nodo B. Ya analizamos esto, ahora analizamos esto. Es simplemente el valor de B entre 2, ¿no? Que es el valor de nuestra resistencia. Aquí está. Vamos analizando aquí. Creo que aquí el gráfico para no estar subiendo bajando. Y lo mismo aquí. Ahora analizamos esta ramita. El voltaje fasorial de B, que es, este es B, acuérdense, menos, ahora sí, o sea, lo que nos piden ayer, que le llamé C, que le pongo, esto es lo que nos piden ayer, entre la impedancia, que es menos 2J. No, este es de nuestro C2, este de aquí. O sea, básicamente, vuelvo a repetir, para que tal vez empiecen por este ejercicio en su PC. Es, si tienen
corriente alterna, expresen todos, bueno, si no le pone limitaciones, no usar fasores, no usar vectores, no usar números imaginarios, es expresar tanto voltaje, corriente e impedancias como fasores, ¿no? Con su parte real y su parte imaginaria, y luego trabajar como corriente continua con la calculadora, ¿no? Haciendo cálculos. O sea, voltaje entre impedancia igual a corriente. Es aplicar todo eso, ¿no? Una vez tengan las impedancias y los voltajes expresados en fasores. En imaginarios. Entonces, ley de nodos, decía, tenemos este valor. Lo mismo en C. Ley de nodos en C. Ya, aquí está. Tenemos, bueno, en C es ese valor. Tenemos esta de aquí y este de aquí principalmente. ¿Dónde está? Ya. C estoy llamando aquí. Entonces, empezamos por este de acá. Voltaje en C menos voltaje en B, ¿no? Voltaje en C menos voltaje en B entre la impedancia de menos 2J. Y como está entrando la corriente aquí, menos, ¿ya? Acuérdense que, lo voy a poner por si acaso. Este estoy llamando VC, este estoy llamando VDB. Ya. Estoy aplicando ley de nodos aquí. Como no sé dónde está yendo la corriente, asumo que sale. Entonces, si la corriente está yendo ahí, es VDC menos VDB entre la impedancia. Esta impedancia, ¿no? Y positivo porque este es el único que está saliendo. Y como aquí hay una corriente que está entrando, está negativo. 2 por I. I es este valor, que es este de acá. No sé si lo coloqué arriba. Ahí está, este de aquí, ¿no? Que es simplemente dibujar, ¿no? Calcular con el voltaje de entrada que nos dan VDS entre la impedancia de aquí del capacitor. Es cuestión de meter la calculadora, ¿no? Este valor entre este valor. Y bueno, y la otra rama, que es este de aquí, que es V de C menos 0, bueno, pues no hay nada, entre este valor de acá, menos 2J, igual a 0. ¿Cuáles son mis dos incógnitas? V de B y V de C. Es cuestión de ordenar, ordeno. Bueno, aquí nada más copio. Aquí está, esta es ecuación 1, ecuación 2. Entonces, factorizo mi primera variable, V de B. Si factorizo V de B, ¿qué tengo aquí? Tengo 1 entre 2J. ¿Dónde hay V de B? Aquí hay otro V de B. Estoy factorizando V de B, me queda un medio. ¿Dónde hay V de B? Aquí, ¿no? Entonces, factorizo V de B, me queda menos 1, no, 1, 1 entre menos 2J. Tengan cuidado, porque aquí sí respetan los signos. O sea, no es lo mismo menos 1 entre 2J que 1 entre 2J. No es lo mismo. Entonces, se respeten los signos. Ya, esa es para mi primera variable. Para mi segunda variable, V de C. Entonces, factorizo V de C, solo tengo esta expresión, ¿no? Que es, ahí los menos se van. 1 entre 2J. Y bueno, y todo lo que tenga números, por ejemplo, este de aquí, si no hay ninguna variable, se pasa, no pasa al otro, sino que se suma uno igual. Aquí, ¿no? Queda aquí. Lo mismo con la segunda ecuación. Factorizo mi primera variable, V de B, que sería 1 entre 2J, ¿no? Porque los menos van. Luego, nada más eso. Factorizo V de C. Aquí tengo 1 menos 2J. Y aquí el otro, ¿no? Más 1 entre menos 2J. Igual a, bueno, resolviendo nos queda aquí. Lo parte con números. Y aquí es el método de Kramer. Creo que copié aquí. No, no lo puse. Ya. Aquí lo tengo. Nada más para recordar. El método Kramer nos decía así. ¿Dónde lo pongo? Aquí ya.
Ya. Si nosotros tenemos un sistema de ecuaciones así, A1 por X más B1 por Y igual a K1, y aquí tenemos A2 por X más B2 por Y igual a K2. Para resolver este sistema de ecuaciones, hay dos expresiones, ¿ya? Supongamos que queremos hallar primero nuestra variable X y luego nuestra variable Y. En este caso que nos piden, nos pedían de v de t. O sea, v en función de t. V nos piden, ¿no? Que eso está siendo representado por v de c. Entonces, v de c sería nuestro y, ¿verdad? Aquí está. V de c sería nuestro y v de b nuestro x. Entonces, la expresión para calcular es simplemente, haces una matriz de 2 por 2. A ver, ¿cómo que? Voy a poner de este sistema de ecuaciones. Si queremos hallar y, es así. Pones una matriz 2 por 2 y aquí pones A1 y A2 y aquí pones K1, K2 sobre la matriz A1, A2, B1, B2. Ya. Como decía, nuestro Y aquí es VS, ¿no? Eso es lo que nos querían, no, lo que nos están pidiendo. Ya, esto es igual al V de T. Nuestro A1 y A2 son esos valores de acá. Este es un medio, 1 entre 2J. Nuestro K1, nuestro K2, y esto es nuestro B1, nuestro B2. Simplemente calcular la determinante, calculas la determinante, divides y obtienes el valor. Es puro calculador. Pones su expresión polar y mira, qué coincidencia. Sale lo mismo que el V de S. No me equivoco. Sí, sale lo mismo. Obtienes la misma salida. Curioso. No sé si hay manera de darse cuenta desde un inicio que te va a salir lo mismo. Pero es así. Reflexionando sobre el ejercicio, sí, sería que, bueno, primero, si no les ponen restricciones de no trabajes con fasores, no uses vectores, no uses números imaginarios, es representar todo, tanto tus resistencias, tensiones y corrientes con números imaginarios y luego aplicar, bien, ley de nodos, que es el que más utilizan, es de hecho el único creo. Aplicas ley de nodos como si estuvieses trabajando con corriente continua, ¿no? Solo que tanto tus voltajes y tus impedancias van a estar expresados con números imaginarios. Esto es lo que hemos hecho. Hemos expresado, mira, nuestras impedancias en números imaginarios, acordándonos que los del capacitor son negativos y los del inductor positivos. También hemos expresado nuestra fuente como un número imaginario y luego hemos aplicado ley de nodos, ¿no? Nodo en B y nodo en C. Bueno, y el cálculo de corriente, fíjense también cómo es. Simplemente es voltaje entre impedancia, ¿no? Ambos expresados en números imaginarios. Ahí está. Y una vez tengas tu sistema de ecuaciones ordenado, aplicas el método de Kramer, que es este de acá. Y nada más, ¿no? O sea, hace la analogía. Supongo, no sé si en el examen no nos dieron la fórmula de Kramer. A les recomendaría que se graben. O no sé si les dejarán llevar formulario. Pero sí, grábenselo por si acaso. Porque me acuerdo que no nos dieron nuestro examen. O tal vez hay algunos calculadores que puedes resolver el sistema de ecuaciones con números imaginarios. Los casios estándares que la mayoría tienen no permiten. Por eso que sí o sí se usa método Gram. Ya, eso es todo por este ejercicio. Vamos por el último. Si acabamos en menos de media hora, creo. Ya, el último no es tan difícil. Creo. Aquí es donde se ve más la utilidad de números, o sea, en cómo facilita la resolución del ejercicio a usar pasores, números imaginarios. Ya, vamos a leer el ejercicio. Dice, se conectan en serie tres impedancias, según se muestra en la figura. Está. Las tres impedancias. Impedancia 1, 2 y 3.
Si la lectura del batímetro es 2200 watts, determina lo siguiente. Supongo que es este aquí. Sí, el batímetro es este. Nos dice que son 2200 watts. Determina lo siguiente. Mira, estos dos puntos regalados. Valor de la impedancia total del circuito y su factor de potencia. Impedancia total, como están en serie, es la suma. Tienes que sumar. Sumas 4 más 3J, más 6 más 8J, más 12 menos 5J, y ya tienes el total. Una vez tengas el total, vas a la calculadora, lo pones este de aquí con su expresión imaginaria, ¿no? 22 más 6, y luego pones I, ¿dónde está? Y, ahí, y luego las, bueno, options en mi calculadora, ¿no? Options, y luego con el 1 pasas eso a su expresión polar. Todo con la calculadora. Es 22.80350085, que es, o sea, aquí lo dejé de contar decimales, y el ángulo, ¿no? 15,2551187. Dejé en 255. ¿Y cuál es el factor de potencia? Es el coseno de este ángulo. Ahí es el coseno de este ángulo y ya está. Pero dos puntos fáciles. Eso es lo bueno de trabajar con fasores. Es como trabajabas con corriente continua, ¿no? Ponte como que resistencias y sumabas. Lo mismo acá, pero con números imaginarios y todo con la calculadora. Mm, el valor, inciso B, valor de la lectura del amperímetro. Este aquí, valor del amperímetro. Ah, aquí no sé por qué puse calcular la potencia aparente. Ya, tal vez nos vamos. Voy a volver ya, si lo necesitamos, voy a volver. Pero vamos al inciso B, que nos decía valor de lectura del amperímetro. Un punto a acordarse que a veces se nos olvida es que para calcular potencias con fasores no es simplemente multiplicando el voltaje por, por la corriente, ¿ya? Sino es por la conjugada de la corriente. Eso es lo único que cambia respecto a la corriente continua. Para calcular potencia, ¿se acuerdan? El corriente continua era, bueno, potencia está por P, pero sí, V por I, ¿no? En fasores es similar, solo que la corriente es la conjugada, que se representa con un asterisco ahí. La conjugada de un número imaginario es, nada más cambias la parte imaginaria, ¿no? Al menos. Lo cambias de signo, es la conjugada. Entonces, el voltaje, o sea, aquí trabajando con fasores, es la impedancia por la corriente, ¿ya? Pero ahí falta. Y otro cálculo conocido es que un número imaginario multiplicado por su conjugada te va a dar el número al cuadrado, ya el i al cuadrado, por la impedancia. Ya sé por qué calculé acá. Tenemos la potencia aparente, es igual a la corriente al cuadrado por la impedancia. La impedancia lo tenemos, ¿no? Lo calculamos en la parte A, la impedancia total. La potencia, aquí voy a mostrar que lo calculé. Para eso no estaba en el dato de P, que es la lectura del batímetro. Acuérdense que si nos dan la potencia en watts, nos están hablando de la potencia activa, ya del valor de P. Y para eso creo que es acorde que dibuje el triángulo de potencias. Entonces, el triángulo de potencia consta de S, que es la potencia aparente, de P, perdón, P, bueno, sí, aquí está el ángulo, ¿no? Que es ya. P, que es potencia activa o potencia útil, y la potencia reactiva, que se representa por Q. Lo primero es Pitágoras, ¿no? Ese. Y luego es este de aquí, mira. Si nosotros tenemos el dato de P y también tenemos el dato de phi, porque tenemos el ángulo, ¿no?
podemos hallar S, pues, ¿no? Aquí pongo que P es S coseno de phi. Entonces, P tengo el valor, tengo el phi. S va a ser P entre coseno de phi. Eso es lo que... S nos sale este valor. Entonces lo pongo en su expresión factorial, que es simplemente este mismo valor por el mismo ángulo. ¿Ya? El mismo ángulo que es 15. Y ya una vez tengo nuestra potencia aparente expresada en su expresión polar, se llama aquí, es lo que dice aquí, ¿no? Dividir esa potencia entre la impedancia y luego sacarle raíz cuadrada para llegar a la corriente. Y con eso tenemos el inciso B resuelto. C. Expresión compleja de las tensiones en bornes de cada impedancia. ¿Bornes será? Y valor de lectura de cada uno de los 5 batímetros. ¿Ya? Inciso D. Expresión compleja de la admitancia del circuito. ¿Ya? Aquí es sencillo. Nada más nos están pidiendo la lectura de aquí, de cada uno, que es multiplicar la corriente por el valor de la impedancia respectiva, ¿no? Mira, se toma como referencia a VET. ¿Dónde está VET? Ah, ya, el batímetro, como que total. Entonces nuestra corriente es I, bueno, 10, que es la magnitud, el ángulo, menos 15.255 grados. Se atrasa respecto a la tensión. Ahí. Eso, bueno, esto tal vez lo más complicado del ejercicio es que nos tenemos que fijar si el voltaje está adelantado o está atrasado respecto a la corriente. ¿Cómo sabemos eso? Nos fijamos en nuestros números, específicamente a los coeficientes que acompañan al J, o sea, nuestra parte imaginaria de nuestra impedancia total. Sumando, la impedancia total nos salía, ¿dónde está? Nos salía 22 más 6J, ¿ya? Ahí le puse I, es J. Ya, 22 más 6J. Fíjense, más 6. Eso quiere decir que en nuestro circuito predomina la inductancia o la reactancia inductiva, ¿no? El XL. Y esto que nos hace concluir que nuestro voltaje va a estar adelantado, adelantado, adelantado a nuestra corriente, ¿ya? Esa es la parte teórica. Entonces, nosotros tenemos nuestro ángulo desfase que es 15.255 grados, ¿no? Y bueno, se puede hacer el gráfico para guiarnos. Aquí menciono que estoy usando como referencia el VT para ponerlo en 0. Y luego la corriente lo dibujo 15 grados atrasados, ¿no? Porque es como sé que el voltaje está adelantado a la corriente por el cálculo que hice, o por la observación de aquí, ¿no? Que nuestro número imaginario nos sale positivo. Está, leyendo, ya. Que nuestro número, el coeficiente de nuestro número, nuestra parte imaginaria de nuestra impedancia, mejor dicho, la parte imaginaria de nuestra impedancia es positiva. Eso quiere decir que lo que predomina en nuestro circuito son los inductores. En otras palabras, la reactancia inductiva. Y eso nos hace concluir que en nuestro circuito el voltaje va a estar adelantado a la corriente. Ya, en cuanto al ángulo que tenemos, 15. Pero hay dos maneras de expresarlo. Hay dos maneras. ¿Cuáles? O sea, puede ser esta o este de aquí, ¿no? Digo, mi corriente que esté aquí. Y mi voltaje aquí. Y aquí están los 15.255. En este caso, estoy tomando como referencia la corriente, ¿no? Porque lo estoy poniendo en 0, la corriente. Estoy diciendo que la corriente está avanzado y mi voltaje está adelantado 15 efectivo. Eso también es correcto, ¿ya? Entonces, ahí cabe
O sea, sería apropiado que recalquemos, ¿no? Se toma como referencia a VT en este caso. Entonces, si VT como referencia está en cero y mi voltaje debe estar adelantado a la corriente, entonces el ángulo de mi corriente va a ser negativo, ¿no? Está atrasado, negativo. Y esos 15, pues, que como que son detalles que a veces también consideran al calificar. Entonces es cuestión de multiplicar la corriente por cada una de las impedancias. Con eso obtengo esto, también obtengo esto, ¿no? Lo mismo para V4, que sería la suma de estos dos multiplicado por la misma corriente. Y el total también, ¿no? El total por la corriente. Y el inciso D nos preguntaba sobre la admitancia. Aquí es donde yo me confundí. Y yo puse que la admitancia es la suma de cada una de las inversas de nuestra impedancia. ¿Ya? Eso no es. Eso no es admitancia. Admitancia es de la total su inversa. ¿Ya? Acuérdense, puede ser que ven. Esto no tomen en cuenta. Lo voy a tachar. Ya, esto no. Admitancia es simplemente 1 entre la total de nuestra impedancia. O sea, literal, la inversa de la impedancia. No la suma de las inversas, sino la inversa de nuestra impedancia. Esa es la admitancia. Y con eso se termina el ejercicio. Otra vez voy a hacer como que un resumen, un repaso, por si no quedó claro, de este ejercicio. ¿Ya? Vuelvo a repetir, no se asusten si trabajan con números imaginarios, con fasores. En sí es lo mismo, pero con corriente alterna, ¿no? Lo mismo que hacen con corriente continua, pero ahora con corriente alterna. ¿Qué nos pedía el inciso A? La impedancia total de nuestro circuito. Como están en serie, es la suma. Si están en paralelo, hace el producto entre la suma, ¿no? En caso sean dos. Pero como está en serie, sumamos y obtenemos el valor. Listo. Luego, lo pasamos a la forma polar, con la calculadora también. Y si nos pregunta por factor de potencia, es el coseno del ángulo, ¿no? El coseno del ángulo. Listo. 2 puntos. Inciso B. Valor de la lectura del amperímetro. Del amperímetro, ¿no? Entonces, para eso trabajamos con potencias. Calculamos nuestra potencia. La observación que les hice aquí. La potencia es el voltaje por la corriente, pero, o mejor dicho, es el voltaje por la conjugada de la corriente. No es como en el caso de trabajar con corriente continua, ¿no? Que es simplemente por la corriente, porque no hay conjugada ahí. Entonces aquí, no se olviden, para calcular la potencia aparente es el voltaje por la conjugada de la corriente con la que están trabajando. Pero luego, este voltaje es impedancia por corriente. Y al multiplicar tú un número imaginario por su conjugada, te da el número al cuadrado. Y aquí tenemos nuestra impedancia y aquí nuestra potencia aparente. Pero nuestra potencia aparente la podemos calcular con el dato de los 2200 watts y el ángulo que lo tenemos. ¿Cómo? Hacemos nuestro triangulito. Este es P, este es Q, este es S y este es el ángulo, que es 15, algo. Entonces sé que P es igual a S coseno de ese ángulo. Tengo el coseno, porque tengo el ángulo, y tengo P. Calculo S. Una vez tenga S, su expresión factorial va a ser ese valor por el ángulo, acompañado del ángulo, ¿no? Es el mismo ángulo. Una vez tengo la potencia aparente y tengo la impedancia, calculo la corriente. Tengo la corriente. Una vez tengo la corriente, mejor dicho, tengo la magnitud, lo expreso en su forma fasorial. Yo sé que la corriente y el voltaje van a estar atrasados o desfasados. ¿Qué ángulo? El ángulo de nuestra impedancia. La impedancia manda todo, ¿ya? Ese ángulo que hallamos de aquí, este ángulo de nuestra impedancia, se usa tanto para las potencias como para saber en cuánto están desfasados nuestro voltaje y nuestra corriente. Es el mismo ángulo, es el mismo circuito, ¿ya? Entonces, siempre fíjese en la impedancia. Impedancia que va a ayudar.
Entonces, ya sabemos que está desfasado este ángulo. Pero ahora, ¿quién está adelantado y quién está atrasado? ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Fijándonos en la parte imaginaria de nuestra impedancia. Nos salía 8 menos 5, 3 más 3, 6, ¿no? Nos salía J por 6. Positivo. Allá. Entonces el inductor está, el inductor de Leno. El inductor está predominando. No, la reactancia inductiva predomina en el circuito. Eso quiere decir que mi voltaje va a estar adelantado a mi corriente. Hay dos maneras que he mencionado. Puede ser esta, usando como referencia el voltaje. Si este es el voltaje, la corriente debe estar atrasada en 15, ¿no? O la otra es, bueno, pongo como referencia mi corriente, entonces mi voltaje tiene que estar adelantado en 15, ¿no? En ambos, fíjese, voltaje y el voltaje siempre está adelantado. Aquí, aquí también. Esa es otra manera, ¿no? Aclaren cuál usen como referencia. Usualmente se pone como referencia los voltajes. Y luego, bueno, una vez tengo la corriente en la presión fasorial y tengo la impedancia en presión fasorial, es multiplicar. Se lo calcular, ¿no? Tanto para esto, para esto, para esto, para la suma de estos dos y para la total, ¿no? Eso es lo que hago. V de 1, V de 2, V de 3 y V de 4. Y la lectura es el RMS. Y el RMS es justo el que va aquí. Ese sería el RMS. Bueno, y el inciso D te constaba por el tema de la admitancia. ¿Qué es la admitancia? Es la inversa de tu impedancia total. ¿Ya? Te pedía la admitancia total. Si te hubiese pedido la admitancia de Z1, bueno, ahí sí es 1 entre la inversa de ese Z1. Pero como te pide la total, primero sumas todo, y es la es inversa, ¿no? 1 entre esa impedancia total. Eso, con eso calculas la admitancia. Esto de aquí está mal. Pues. Listo, gente. Eso sería todo por la asesoría. Perdón, más bien, si les incomodo que ya esté todo resuelto aquí. Como dije, no me dio tiempo pasarlo a digital, como la vez pasada. Pero si hago asesoría del final, sí, ya lo voy a tener más ordenado. Creo que la clase sea más chévere. Vale, muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda para hacerlo ahorita, pueden abrir micro por chat. Si no, ya daríamos finalizada la asesoría de hoy. Bueno, Parece que no hay sí, dudas. parece que no. Suerte, gente, en su PC. Bueno, 20 en lo que no sé yo. Ya, muchas gracias, Vic. Será chévere, para chévere. la próxima oportunidad. Buenas noches con todos.